Hola, hola, buenos días. Estoy con ustedes una vez más este martes y los dejo unos minutos para escuchar una alabanza de adoración para nuestro Dios. Gracias. Más de su presencia, me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate, sé que estás aquí. Respiro tu paz, mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, ven aquí dispuesto estoy, ven y lléname, derrámate en unción. Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven y lléname, derrámate tu unción. Yo quiero ver tu más de tu presencia, me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate, sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, ábreme, Señor, toma el control. Yo quiero ver tu gloria, Santo Espíritu de Dios, aquí dispuesto estoy, ven, lléname, derrámame tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Hola, buenos días. Es un gusto volver a estar contigo como cada martes aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias por este tiempo que le regalas a Dios para escuchar tu palabra del Señor. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Y bueno, también decirte que pues ya casi vamos a cumplir un año con ustedes. Primeramente Dios, si así lo permite, el próximo martes. Y ha sido un gusto compartir con todos ustedes todas estas enseñanzas que pues son de gran bendición y de gran crecimiento para todos, porque todos aprendemos de esas enseñanzas. Y bueno, seguir invitándote a que estés con nosotros como todos
todos los martes, leyendo la palabra, apartando ese tiempo para Dios. Así que, bueno, te invitamos a que te hagas de tus instrumentos como cada martes. Te instamos, te sugerimos a que adquieras tu Biblia, la palabra de Dios. Esta Biblia que es Reina Valera 1960, y bueno, que no hay pretextos para leerla, pues puedes bajar una aplicación gratuita a través de la app, la puedes leer en YouTube. Permítanme. Ay, perdone por la interrupción. Y bueno, que te sigas haciendo de tus instrumentos como la Biblia, te digo, la oración también, que es tan importante. Te doy gracias de verdad, de todo corazón, que tú tengas ese tiempo y esa disposición para estar aquí, no solamente los que podemos ver que están conectados, posiblemente ahí tenemos a Alicia conectada, y a los que se irán añadiendo en la transmisión, a los que nos escuchan, de los que no podemos ver, los saludamos y te damos gracias por ese tiempo que te das, por esta hora, una hora y cachito. Y bueno, vamos a empezar con una oración para entregarle este momento a Dios, para que esta palabra que Él te quiere hablar, pues yo sea ese instrumento el cual Dios utilice de acuerdo a lo que Él me enseña, porque la palabra de Dios es infinita, nunca terminamos de conocer. La verdad es que no, yo, Liz, no sé, hacemos un tema y bueno, pues es muy, muy extenso. Te hablamos de lo más importante, de lo que Dios pone, pero tú seguirás aprendiendo, no solamente de nosotras, sino si tú te congregas, si tú estás escuchando la palabra, la doctrina real de Dios, lo que Él quiere que tú aprendas, pues es infinito, todo el conocimiento. Esta solamente es una porción de lo que Dios quiere que tú conozcas, pero vamos a orar a Dios, vamos a poner en sus manos este momento, y cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, Dios maravilloso, Jehová Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, como cada martes, de poder hablar tu palabra, de darnos este tiempo, Señor, para que tu palabra sea enseñada, Señor, llegue a esos corazones, porque tú, Padre bendito, con humildad, Padre, te lo digo, Señor, sin ninguna vanagloria, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de Alicia y a mí durante este tiempo, Señor, durante estos meses, de poder llevar a esos corazones tu palabra y lo que tú quieres hablarles, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tú te estés manifestando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe a la luz de tu palabra, Señor, que tú nos reveles, que tú nos enseñes, porque aquí todos aprendemos, Señor, de lo que tú nos quieres hablar, porque tu palabra, Señor, es tan extensa. Tú nos hablas, Señor, en cada libro, Señor, de tu santa palabra, de la Biblia. Tú nos quieres enseñar, tú nos quieres mostrar, Padre bendito, esos caminos verdaderos, Señor, que nos llevan a una vida apartada, santa para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues también agradecerle a Dios que nos dé estos medios para poder llevar su palabra, pues a donde quiera que se vaya esta semilla. De verdad, espero que Dios
nos ponga ese entendimiento, que ponga en esos corazones esta palabra viva, como decía, a la luz de la palabra, porque siempre todo lo que hablemos aquí pues va a ser de corazón a corazón, y aunque a veces la palabra confronta, a veces puede ser para muchos pues difícil poder entender y hablar con la verdad, así como la palabra dice que la verdad os hará libres. Así que esta palabra, todas estas lecturas de los libros, que no solamente es una lectura, sino una enseñanza, vas a aprender muchísimas cosas, y bueno, pues a todos nos sirve el aprender a escudriñarla, el aprender a darnos ese tiempo para leerla, para, no sé, es que cuando sacamos un tema, uno de verdad se sorprende de cómo Dios tiene tantas cosas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque todas se aplican, no porque ya tenga miles de años, no va a ser una palabra que pueda llevarse a cabo. Toda se tiene que llevar a cabo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así que es importante que nosotros la leamos. Así que hoy nos toca la lectura de San Marcos. Vamos a leer, si tú tienes tu Biblia a la mano, vamos a leer juntos, y si no, pues vamos a poner mucha atención. Agradezco que el tiempo que dedicamos para Dios sea con mucha concentración, porque lo necesitamos. La verdad es que a veces el día a día nos aparta a veces de esa lectura y de esa oración que debemos tener para Dios, y no debemos de ignorarlo, debemos tener ese tiempo. Así que vamos a leer aquí en San Marcos 7, que esa es la lectura del día de hoy, y vamos a poner toda la atención. Y dice en su subtítulo: lo que contamina al hombre. Y dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre el padre a la madre, es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios
que con muchas cosas hacéis semejantes a esas, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que le sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Pero no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Bueno, pues aquí hablamos de esta lectura tan maravillosa. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar de un tema que aquí nos habla que todo lo que entra, ¿no? La comida que entra, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre son las cosas que piensa y hace, cosas del mundo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿no? Cosas inmorales, y bueno, todas estas cosas. En esta serie que Liz y yo te hemos hablado durante estos 3 martes sobre el matrimonio, que es un tema muy importante en el que todos vamos a aprender, y que es mucha información para que nosotros podamos entender también que tenemos que tener una vida apartada para Dios en medio de este mundo tan complicado, sobre todo para aquellos que piensan casarse en algún momento o ya lo están pensando, los que ya estamos casados. Es una etapa importante para Dios, esa ayuda idónea que Él hizo en los principios de la tierra, esa ayuda idónea, y que debemos
tener una vida santa y apartada para Dios. Esto no quiere decir que querramos que te conviertas en un ermitaño, ¿no? Que te vayas a lo lejos, ¿no? A vivir en una montaña encerrado. No es así. Pero sí, a Dios le gusta el orden y la rectitud. Y este tema tan importante que hoy te voy a hablar, vamos a hablar no solamente de esas reglas morales, ¿no?, que existen en el mundo, sino esas reglas espirituales, lo que alimenta el espíritu dentro del matrimonio, o como te decía, para los que apenas se van a casar, los que no se han casado, la fornicación y todo lo que vamos a hablar en el transcurso de este tiempo. Yo te quiero hablar, antes de empezar este tema, que vamos a disponer todo nuestro corazón, y espero que te quede para practicarlo, ¿no? En este caso, primero te voy a hacer una lectura que está en Primera de Juan, en capítulo 5, versículo 3, y dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto quiere decir, gravosos quiere decir que no son una carga o una molestia, o que son pesados, o que son difíciles de soportar. La relación con Dios nos proporciona la fuerza y el deseo de cumplirlos con gozo y con libertad. Esto quiere decir que lo que nosotros te queremos dar a ti como enseñanza es para que se aplique no solamente para los que escuchan, sino para nosotros también, y que estos temas son muy importantes para que, bueno, pues nosotros, aunque sea, vamos a hablar lo que es, ¿no? Aunque sea fuerte, pero lo vamos a hablar, porque también el enemigo toma de ahí para hacer cosas que no están bien, pero que creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Entonces, vamos a empezar con una lectura, permítanme. Este es un tema que quiero que perdone por la interrupción, que comprendamos, que entendamos que hay palabras que pueden ser fuertes, pero que son reales, y como te digo, no significa que querramos que te apartes como ermitaño, no es así, sino realmente una vida apartada para Dios es eso, cumplir sus mandamientos. Y todo esto, nuestra finalidad de esto es con todo el amor a Dios, pero también para ganar almas. Esas almas que no se pierdan, sino que al contrario, cuando Dios nos llame, entonces hayas ganado la vida eterna. Y nunca vamos a ser perfectos, pero sí las enseñanzas que nos muestra Dios. Así que el día de hoy yo te voy a hablar de este tema, que es el adulterio, la inmoralidad sexual y todas esas cosas. Y bueno, pues esto es a la luz de la palabra, aunque puede sonar fuerte, pero es real, ¿no? Todo lo que hablemos aquí. Y como te decía, esto es para que tú ganes la vida eterna. Hay una lectura en Apocalipsis 19:7 que nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las verdaderas de Dios, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, para que nosotros podamos estar en las bodas del Cordero, dice que debemos tener acciones justas.
de los santos, nos llama santos, apartados para Dios. Entonces, en el matrimonio hay muchas cosas que se pueden y no se pueden hacer, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente en esta serie del matrimonio, pues hay muchas cosas que hablar tan importantes que pues no quisiera que se dejara pasar ni una sola, pero lo que hablemos aquí, espero que tú lo guardes en tu corazón y lo apliquemos. En Primera de Corintios 7:3 nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración, para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Esto quiere decir que, bueno, en muchas ocasiones, cuando uno ya es casado y pasa el tiempo, pues se te hace una costumbre, una rutina, ¿no? Y a veces tú dejas a un lado estas cosas, como nos lo dice aquí. En este caso, dice que cumplamos la mujer con el deber conyugal y el hombre también. Y a veces por evitar hacer esas cosas podemos caer en adulterio, que eso quiere decir que el marido o la mujer busque por otro lado lo que no tiene en su casa, ¿no? Entonces, en este caso es un deber conyugal. Y bueno, aquí te lo digo porque había una persona que me hizo ese comentario y me dijo: oye, es que fíjate que yo estoy casada y pues yo me niego porque no quiero, no me nace, ¿no? Pero en ello está esto, y que es importante que tomemos en cuenta para evitar infidelidades, adulterios. Un deber conyugal. Es algo que es una parte que sí se debe tomar en cuenta y que es muy, muy importante, porque todo debe tener un orden, una regla, una disciplina en todo, ¿no? En este caso, todo esto porque nos dice en Hebreos 13:14, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ese momento de matrimonio, que es un regalo valioso que poseemos, que Dios nos da en esta vida, ese momento es sagrado, y por eso Dios quiere que tratemos ese momento con respeto, como un regalo que Dios nos está dando, y que debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Como templo de Dios, porque aún más allá de esas situaciones de matrimonio en el cual no debe haber adulterio, ni fornicación, ni pornografía, ni prostitución, ni homosexualidad, ni nada de eso, el matrimonio es algo sagrado, algo que desde un principio, cuando uno se casa, cuando uno firma, ¿no? Que es importante también el matrimonio, no solamente como una regla social, sino como un mandamiento que Dios así lo dispuso, de unidad y respeto mutuo, y que las prácticas de intimidad también son de mutuo acuerdo, ¿no? Siempre y cuando no fomenten la inmoralidad. Cuando el marido o el esposo no está en Cristo, es bien importante
que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿no? Que le oremos a Dios, que pidamos que si ese esposo o esa esposa no está o no conoce la palabra de Dios, que oremos sin cesar para que él conozca, para que todo esto esté de mutuo acuerdo, porque al no estar una parte en la palabra de Dios, pues eso también nos lleva a situaciones que no debemos o no queremos hacer por respeto a Dios, por amor a Dios. Entonces es importante que nosotros clamemos a Dios y clamemos con argumentos, ¿no? Porque es difícil, como les comentaba en un principio, es difícil hablar estos temas, pero es importante poder tocarlos, tocar este tipo de temas, porque hay muchas personas que pues eso dicen, es que mi esposo o mi esposa no está en la palabra de Dios y él quiere que haga prácticas que para mí no están bien y siento que le estoy faltando a Dios. Si hay prácticas que si los dos están de acuerdo, entonces digo, es una naturaleza, Dios nos creó así, pero hay cosas que no deben hacerse dentro de una sexualidad, ¿no? Prácticas inmorales, ¿no? Porque ahora hay prácticas swingers, ¿no? Que pues vas y te prestas a la esposa y no, eso no debe hacerse, eso solamente es una relación entre dos, no debe haber pornografía, porque dice la palabra, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, ese es un mandamiento y lo que estás haciendo cuando tú ves pornografía es desear la mujer de otro hombre o ver otra mujer que no es la tuya y ya la estás deseando aún con el pensamiento, aún con el pensamiento. Entonces, es importante que también eso se tome en cuenta. La pornografía no es de Dios, no se debe practicar la homosexualidad y todas esas prácticas no se deben practicar, ¿no? Incluso la fornicación nos dice que son relaciones que se hacen antes del matrimonio, o los novios, ¿no? Por eso en las iglesias nos dicen no se permiten noviazgos porque hay tentación, ¿no? Porque una cosa te lleva a otra, ¿no? Como decimos, la carne es débil, ¿no? Les dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces por eso no se permiten los noviazgos en la iglesia, precisamente por eso, porque se puede caer en la fornicación, en relaciones que no están dentro del matrimonio y que no son agradables a Dios, porque bueno, ahora en este mundo así es, conoces a una persona y apenas si la conoces y ya estás fornicando y así, persona que conoces, no, esto es un acto sagrado que se debe llevar hasta el matrimonio. Y bueno, y por eso mucha gente que critica, ¿no? Y dice, ay, no, pues que es que son muy puritanos, no, es que es la verdad. Te digo que todo a la luz de la palabra, todo tiene que tener un orden, una disciplina. En este caso, dice en primera de Timoteo 4:3, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse. O sea, hay doctrinas en las que no, pues tú vete a vivir así, y si si se llevan bien, si se complementan, pues te casas, y si no, pues no. Esto no debe ser así. Las leyes, aunque sean humanas, Dios las creó bajo un orden. Así que es importante también el casamiento, porque si no, esto quiere decir que estás viviendo en fornicación. Y dice
en Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces aquí nos dice que nos apartéis de la fornicación y que tengas que tener tu esposa en santidad, ¿no? Porque así vivimos engañados por el enemigo, pensando que esta vida es única y que debe disfrutarse, ¿no? No, pues disfruta porque esta es la única vida y pues ya, no, es que no es así. Entonces debe haber también para los hijos, ¿no? Una educación sexual, porque ahora ya nos olvidamos hasta de eso, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de todos esos principios como de familia, ¿no? Un hogar, un casamiento, un matrimonio, que aunque sea un papel firmado, pero quiere decir mucho. El que ese papel no solamente te da una estabilidad, ¿no? Emocional, sino en muchos aspectos, como esposa también, muchas cosas que a través de ese documento puedes obtener una estabilidad económica, un seguro. Por ejemplo, si tu esposo tiene un seguro social, pues tú ya estás cubierta con tus hijos, también da una estabilidad. Pero bueno, no quiero salirme del tema, pero sí en este caso quiero hablarte de esos principios espirituales, como es estas cosas que debemos tener como mandamientos, como una seguridad que Dios quiere que tengamos una vida real para Él, una vida santa. Si tú estás conociendo lo de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Como decíamos aquí, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, pero que es importante que los enseñemos y los mostremos, porque pues a veces no nos hablan como debería de ser, ¿no? Y dice que pues a la luz de la palabra y todo está escrito, que nosotros tengamos ese orden y esa disciplina en todo, esa inmoralidad sexual también, que hoy pues se ve mucho, ¿no? Actos que no deberían de hacerse, que son vergonzosos, pero que los hacemos, y que hay muchos que no les da pena, ya no conocen ni la vergüenza. Es importante que entendamos que Dios quiere para nosotros una vida de verdad santa y apartada, ¿no? Porque pues hoy hay gente que hasta en la calle, ¿no? Inmoralidad sexual, no les da vergüenza, es algo tan natural, tan normal, no. Entonces, si tú estás casado o casada, pues ese es un deber conyugal también. Y que de no hacerlo, pues puede traer consecuencias, puede traer adulterio. Y recuerda que tú eres una sola carne con tu esposo. Entonces, si alguien de los dos se niega, pues entonces estamos incurriendo en una falta. Y que los dos estamos siendo responsables de esa situación, uno por negarse y el otro por no, pues sí, por no expresar, por no hablar, por no orar, y lamentablemente a veces se cae en adulterio. Y que hay cosas que se nos hacen tan normales, tan naturales, como te decía, ¿no? La pornografía, por ejemplo, ¿no? Que aunque tú seas un matrimonio, tú lo ves y dices, no, pues es normal, ¿no? Es para, pues, para poder encender el fuego, ¿no? Pero no es normal, porque ahí ya está entrando un mandamiento que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y entonces, pues es pedirle a Dios, es hablar, es tener esa comunicación, es tener
ese mutuo acuerdo en esas prácticas íntimas también. Los dos deben estar de acuerdo, porque si uno no está de acuerdo, entonces eso también ya no está bien. Si el esposo o la esposa no están en la palabra de Dios, también hay que orar mucho, sin cansancio, orar para que Dios lo convierta y para que sea libre también, porque hay muchas cosas por las cuales Dios nos tiene que hacer libres, porque no quiere decir que aunque conozcamos de la palabra de Dios, no incurramos en cosas del mundo. Hay muchas cosas que Dios tiene que libertarnos, porque puedes tener años y estar haciendo esas prácticas y decir, no, pues ya Dios me libertará. No, ya con paciencia Dios me lo quitará. No, porque todo es un esfuerzo. Todo es un esfuerzo. Dice en Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Entonces dice que Dios nos enseña provechosamente para encaminar nuestro camino, para que nosotros tuviéramos paz, ¿no? Entonces todos esos mandamientos, todas esas cosas que hoy hablamos, entonces deben cumplirse para que tú tengas esa paz, para que Dios sea tu redentor, para que tú tengas bendición, porque a veces no vemos cumplidas las promesas, o si oras, pues no ves cumplidas tus oraciones porque algo está mal. Entonces es importante hablar a la luz de la palabra, a la luz de la palabra, de lo que quiere Dios para ti como matrimonio, como esposo, como una persona joven, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy joven, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ahorita, ¿para qué busco a Dios si soy joven? ¿Para qué busco a Dios si soy joven, no? No, pues vamos a darle rienda suelta, ¿no? Vamos a conocer a las chicas, vamos, y puedes caer en enfermedades de transmisión sexual, en embarazos no deseados, ¿no? A la chica que es la más responsable, dejarla con hijos, ¿no? A lo mejor a muy corta edad, sin saber cuál es su responsabilidad, sola, abandonada. O sea, todo eso trae consecuencias y a veces muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Puede traer enfermedades de transmisión sexual, enfermedades que pueden causar hasta la muerte, ¿no? SIDA, una gonorrea. Ahora el papiloma, hay diferentes tipos de papiloma, te puede causar hasta cáncer, ¿no? Y entonces, digo, una vida recta, una vida santa para Dios, una vida apartada, ¿no? Como decía Pablo, no todos tienen el don de continencia, ¿no? En lo sexual, ¿no? No todos se pueden aguantar, pero si tú no te aguantas, entonces busca una esposa, busca una ayuda idónea. Entonces, y te digo, y tener esa comunicación y no caer en esas situaciones porque todo trae consecuencia, y a veces decimos, no, es que Dios me castigó. No, es que son tus consecuencias y ahora debes afrontarla. Como hombre, pues no, a lo mejor no pierdes mucho, ¿no? Porque tú te la llevas por la vida de mujer en mujer, dejando hijos, dejando enfermedades y ya, ¿no? Pero no se trata de eso. Dios perdona, sí, pero las consecuencias ahí están. Y realmente, pues digo, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, un SIDA, por ejemplo,
Sí, Dios te puede sanar, sí, sí te puede sanar, claro que sí. Pero aquí lo importante es sanar el espíritu, ser una persona diferente, distinta, una vida apartada para Dios, un corazón conforme a Dios. Y bueno, pues también decirte que no hay matrimonio perfecto, pero sí es posible tener un matrimonio feliz, un matrimonio en el cual haya esa comunicación, ¿no? Haya esa confianza de hablar las cosas como deben ser, ¿no? Lo que te hace falta, lo que necesitas, orarle a Dios, ¿no? No ser egoísta, no solamente pensar en ti, ¿no? Ah, no, pues es que yo no quiero, pero pues a mí no me interesa. No hay que ser egoísta, hay que saber perdonar. Si tú decides perdonar de corazón, porque realmente a veces cuando se incurren en faltas como la que te decía de adulterio y tú decides eh, perdonar, pues perdona de corazón, ¿no? Dice, sí perdono, pero no olvido, ¿no? Como decía Liz hace 8 días, somos historiadores, ¿no? No, es que tú me hiciste tal cosa, casi la fecha, ¿no? No, si tú perdonas es porque vas a perdonar y vas a olvidar, aunque no es fácil, pero cuando tú vas al conocimiento de Dios, Dios te hace perdonar esas faltas cuando caes, por ejemplo, en adulterio, en un engaño, ¿no? Entonces hay que ver ambas partes, porque a veces no solamente es culpa de uno, sino de los dos. Entonces hay que perdonar y olvidar, porque Dios nos llama a perdón, ¿no? A perdón, y un perdón genuino. Olvidar, no son cosas que se olviden de la noche a la mañana, pero sí, después de eso, entonces debe haber aún mayor comunicación, que es lo que te hace falta, ¿no? Y practicarlo, en verdad practicarlo. Y te digo, todas estas cosas nos ayudan a todos a tener un matrimonio, si no es perfecto, pero feliz, ¿no? Sobre todo cuando ya conocemos de la palabra de Dios, porque cuando no conocemos es difícil poder hablar de esto con los que no conocen de Dios, pero con los que conocemos es diferente, porque Dios nos ayuda a tener esos frutos de como Él quiere que tengamos, ¿no? Dominio propio, amor, benignidad, paciencia. Entonces es diferente cuando se hablan estos temas con personas que conocen de Dios, si no es de una parte, es de la otra. Si los dos no conocen, y ya sea hombre o mujer, es orar y clamar a Dios, porque Él encontrará el medio para poder llevar a sus pies a esa pareja y poder cambiarla y transformarla, porque bueno, también no debemos cansarnos de orar, no debemos cansarnos de orar y de clamarle a Dios, porque sí es bien importante el matrimonio, ese documento que se firma, ¿no? ante una institución de gobierno, ¿no? En este caso es un documento que no solamente te da una seguridad como persona, sino también en muchas cosas, en muchos trámites también. Y que es importante el que no vivas un matrimonio nada más así en unión libre. Eso no le agrada a Dios. Sí, debe haber un matrimonio con esa ese documento que Dios creó esas cosas con un fin, pero que es importante no vivir en la fornicación ni en relaciones fuera del matrimonio.
que eso es lo que el enemigo nos engaña, ¿no? Que ese es el gozo, la felicidad y la plenitud de este mundo, y que las prácticas, como hablábamos, de prostitución, de homosexualidad, de parejas que se intercambian, y que ahí está la felicidad, el gozo, nada de eso. Eso siempre debe ser algo en orden. Y bueno, pues hasta aquí te voy a hablar de este tema. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado. Vamos a estar hablando de más temas de estos durante esta serie de matrimonio, que como te digo es tan extenso que a veces quisieras hablar de todo, pero es muy extenso el tema. Pero espero que te haya gustado, y que bueno, pues que sigamos trabajando para enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Dios. El que nosotros agrademos a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, y que tu vida sea una vida en plenitud para Dios. Y como te decía, no son gravosos los mandamientos, no son difíciles de aplicar, siempre y cuando tú quieras llevar una vida diferente, distinta. Hay una persona que me decía, es que yo llevo 30 años conociendo a Dios y me es difícil dejar el mundo, no puedo, es que si quieres, si puedes, sí se puede, con la ayuda de Dios se puede, nada más que necesitamos orar más, necesitamos leer más, tener ese tiempo, dedicarle ese tiempo a Dios, es importante. Y bueno, pues aquí cerramos este tema. Y bueno, pues ya, como te decía, muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar para finalizar. Aquí nos está acompañando Rocío, creo que apenas se añadió a la plática, pero Rocío, muchas gracias por el tiempo. Pues ya terminamos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, no solamente para estas prácticas, sino para todo, que nos dé pues mayor visión de lo que debemos hacer para agradarle, porque son muchas cosas, hay que trabajar en mucho, de verdad, como pareja también, que es esa ayuda idónea, ¿no? Como decíamos, no porque veas un momento difícil, pues ya te vas y ahí lo dejas, no, debe ser de verdad en todo momento esa ayuda idónea, esa ayuda perfecta, ese matrimonio que Dios quiere para ti, un matrimonio sólido, fuerte en su presencia, que los dos busquen, que los dos quieren ser diferentes, que aunque vengan necesidades, aunque vengan tempestades, estemos fuertes, porque es un equipo el cual debe ser un equipo sólido, fuerte, con la presencia de Dios. Y bueno, pues vamos a orar para finalizar. Vamos en una oración que me gusta mucho, que está en número 6:22, y que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Así sea, que Dios resplandezca su rostro en todo lo que hagamos, que Él esté en todo momento en nuestras vidas, que nunca se separe de nosotros, que siempre nos dé ese entendimiento para agradarle. Y bueno, también vamos a orar para finalizar. Cierra tus ojos, si tienes una petición aquí la puedes poner. De todas maneras, en tus ojos, dentro de tu corazón, ora a Dios y clámale, porque Él te va a escuchar y dará respuesta en un tiempo perfecto. Vamos a orar. Bendito Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas a vivir rectamente, de manera ordenada para ti.
tú nos enseñas cosas, Padre, que deberíamos aplicar siempre en nuestra vida, y yo te pido que tú seas esa fortaleza, esa bendición, ese amparo, para que tú siempre nos estés ayudando a seguir adelante, a practicar tu palabra, a ser fieles para ti. Te doy gracias, Señor, por los que hoy estuvieron aquí escuchándonos, Padre, que esta palabra haya sembrado en sus corazones, haya sido clara, Señor, de acuerdo a lo que tú querías hablarles, Padre, que tú sigas añadiendo, Señor, a más personas, aún aquellas que no podemos ver aquí, pero que hoy nos están viendo. Señor, que tú las bendigas, que tú seas ese refugio, ese amparo y esa fortaleza para seguir adelante, Señor. Te doy gracias, Padre, por los que hoy estamos viendo aquí, Rocío, Señor, que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas dando, Señor, de lo espiritual, ese crecimiento que tú quieres darle en su trabajo, emocionalmente, sentimentalmente, Padre, que tú seas cada día en ella, Señor. Te pido por Liz, por su familia, Señor, para que tú les bendigas, para que nada les haga falta, para que tú estés dando esa armonía, esa paz, Señor, glorificándote siempre, Señor, en sus vidas. Por mi hermana Lupe, Señor, también, para que tú bendigas su casa, su familia, Señor, ese matrimonio que muy pronto, Padre, Denis y Fernanda será. Que tú, Padre, los bendigas, que tú les des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para hacer el matrimonio que tú quieres que sea. También te pido por la salud de Mario, Señor, Mario Alberto Flores Herrera, que tú te sigas glorificando, Señor, en su salud, no solamente en su salud física, sino emocional, espiritual. Señor, que tú sigas obrando como lo has estado haciendo en sus trabajos, Padre. Bendícenos a cada uno de los que hoy escuchamos esta palabra, Padre, y ayúdanos a tener ese crecimiento espiritual que tú quieres, a ser verdaderos hijos tuyos, a ser luminares, Señor, en medio de esa densa oscuridad que es este mundo, Padre, en donde a veces el enemigo quiere engañar a la gente pensando, Señor, en que la fornicación, el adulterio y todas esas prácticas, Señor, son naturales y normales, Señor, que solo hay una vida para disfrutar y que hay que disfrutarla al máximo, pero no es así, Señor. No es en cosas del mundo, Señor, sino en las espirituales, en las que debemos, Señor, tener mayor interés para agradarte y crecer como tú quieres, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Aún seguramente aquellos que nos estarán viendo por primera vez, ¿no? Que a veces Dios inquieta su corazón y ven el video, pues que se quedan hasta el final, que sea de gran aprendizaje también. Hay mucho que aprender, no solamente de este canal, hay muchas cosas, de verdad. El conocimiento es muy amplio, ¿no? Que a veces estamos haciendo un tema y la verdad que el tiempo nos falta, lo digo en lo personal, para poder ahondar más en este tema. En especial, pues hay muchas cosas que hablar. Seguramente más adelante estaré pues ampliando más, ¿no? Realmente nos quedamos cortos en todo el conocimiento. Es tan amplio, de verdad, que bueno, esto es un poquito de lo mucho que se debe aprender, y espero que en otra plática pueda yo hablarte más de este tema. Pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta hora. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida, y como te digo, muchas gracias por participar con nosotros cada martes. Ya casi cumplimos un año, primeramente Dios, y gracias por la oportunidad. Y bueno, pues me despido. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una bendecida semana llena de grandes cosas de parte de Dios. Que cuides tu salud, tu alimentación, todo, porque todo es importante.
Y pues te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo martes. Que nos vemos, que estés bien. Adiós. Bye.